días. A nosotros nos correspondió la articulación del hombro. Voy a iniciar platicando sobre la estructura del mismo, es decir, la estructura del húmero, que es un hueso largo que se articula con la escápula hacia proximal y con el cúbito y radio hacia distal. Presenta una epífisis proximal con un diámetro vertical mayor a su diámetro anteroposterior. En este se articula, presenta una articulación esférica y lisa que representa la cabeza del húmero. Y en la epífisis distal presenta una superficie que tiene en su parte inferior una polea articular que se presenta la tróclea del húmero y el capítulo del húmero, y está separada por un surco capítulo troclear. La tróclea del húmero se articula con el radio y el capítulo del húmero se articula con el cúbito. Tiene tres caras: la cara anterolateral que presenta una tuberosidad, la tuberosidad del deltoides, donde se inserta el músculo deltoides y se insertan pues los fascículos laterales y del músculo braquial, que sería este. En cuanto a la cara anteromedial, que representa esta parte, en su parte superior presenta una superficie rugosa donde se inserta el músculo coracobraquial, y por debajo de este se encuentra el foramen nutricio. Y en cuanto a la cara posterior, se halla el surco del nervio radial, donde se inserta o pasa el nervio radial y la arteria braquial profunda. En este encontramos el tríceps. Y en cuanto a sus tres bordes, como lo mencionaba anteriormente, entonces el borde anterior, que sería esta parte, se confunde con el tubérculo mayor y distalmente bifurca con la fosa coronoidea, que es la protuberancia que encontramos en la parte distal del húmero. Y en cuanto a su borde lateral, queda interrumpido, el borde lateral queda interrumpido por el surco del nervio radial, y en su parte inferior se presenta el músculo braquiorradial, que va del surco del nervio radial al radio. Y en cuanto a su borde medial, en esta parte más saliente de su parte inferior, hay una inserción del tabique intermuscular del brazo, es decir, es como la parte interna del músculo. Y este tiene tres fosas: la fosa coronoidea, la fosa radial y en su parte posterior la fosa del olecranon. A continuación voy a mencionar las partes del húmero. Entonces, como lo había mencionado anteriormente, tenemos el tubérculo mayor, el tubérculo menor, el surco intertubercular, la cresta del tubérculo mayor y la cresta del tubérculo menor. También tenemos el cuerpo del húmero, la tuberosidad deltoidea, el borde lateral, el borde medial, la fosa coronoidea y la fosa radial. Entre ellos tenemos lo que es la tróclea del húmero
y el capítulo del húmero que se encuentra en la parte lateral. También tenemos su cara pues anteromedial, su cara anterolateral, y tenemos también la cabeza del húmero, que es la que se inserta a la cavidad glenoidea, y la que lo redondea es el cuello anatómico. Y en la cresta del tubérculo mayor, en el borde lateral, se presenta el cuello quirúrgico. Y también, bueno, a continuación voy a decir la estructura de la clavícula. Entonces, ese es un hueso de forma alargada que une el miembro superior al hombro. Su estructura tiene un hueso plano con una sustancia cortical muy gruesa, abundante tejido esponjoso de sus extremidades y sin cavidad medular. Presenta dos caras, la superior y la inferior. Entre la superior tenemos el tubérculo coronoideo, el cuerpo de la clavícula, la cara articular del esternón, la cara articular del acromión. Y en cuanto a su parte inferior, entonces tenemos la impresión del ligamento costoclavicular que une la clavícula con la costilla, el foramen nutricio, que es a un costado del surco del músculo subclavio, que está ubicado en la parte inferior de la clavícula. También tenemos la línea trapezoidea y el tubérculo conoideo. En cuanto a las fracturas del húmero, encontramos las epifisiarias proximales, que pueden estar ubicadas a nivel del cuello anatómico que redondea la cabeza del húmero, y el cuello quirúrgico que está en la cresta del tubérculo mayor. Tenemos las diafisarias, que es la lesión más frecuente del nervio radial. Suele ser una neuropraxia o entumecimiento o cosquilleo, y puede tener una recuperación de 3 o 4 meses. Y encontramos las epifisiarias distales, que son fracturas supracondileas, fracturas del capítulo humeral, y las fracturas del epicóndilo lateral y medial, que la lateral se presentan más en niños que en adultos, y la medial sería una luxación de codo. En cuanto a las fracturas de la clavícula, encontramos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 es extraarticular, indemne a rotura de ligamentos. La de tipo 2 ya viene siendo extraarticular porque se rompe o hay ruptura de la articulación y rotura del ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo. Y en cuanto a la tipo 3, es intraarticular porque hay ruptura en la superficie articular acromioclavicular, es decir, solo hay ruptura de una esquina de la extremidad acromial. En cuanto a la estructura de la escápula, es un hueso plano, triangular, localizado en la parte posterior, superior y lateral del tórax, apoyado sobre las primeras 7 costillas. Se describe 2 caras, anterior, posterior, y 3 bordes, borde superior, borde medial y borde lateral. Y tiene 3 ángulos. El ángulo superior, que va formado por la unión del borde superior con el borde medial, el ángulo inferior, que está formado por la unión del borde medial con el borde lateral, y el ángulo lateral, que presenta formaciones importantes con la cavidad glenoidea y
la apófisis del coracoides. En cuanto a las fracturas de la escápula, son fracturas poco frecuentes. Las del cuerpo suelen deberse pues, a traumatismos de alta energía. Se asocian a fracturas costales y lesiones pulmonares traumáticas. Las fracturas de la escápula pueden asociarse a lesiones del plexo braquial o del nervio supraescapular. En cuanto a las partes de la clavícula, presentamos entonces el acromión, la apófisis del coracoides, la fosa subescapular, la fosa infraespinosa, la fosa supraespinosa, el cuello de la escápula, la incisura de la escápula, la cavidad glenoidea, que es la que une la cabeza del húmero. En la parte posterior tenemos la cresta de la escápula. En cuanto a la estructura, también tenemos el tubérculo infraglenoideo, el tubérculo en la parte posterior deltoideo. Para empezar, encontramos la articulación glenohumeral, la cual une la escápula al húmero, bueno, con la cabeza del húmero, con la cavidad glenoidea. Para esta debemos establecer primero que pues esta es una articulación sinovial esferoidea, dentro de la cual la cabeza del húmero, como ya lo mencioné, se articula con la cavidad glenoidea. Las articulaciones están rodeadas por una cápsula articular, la encontraríamos acá, que también está reforzada por diversos ligamentos glenohumerales. Para este caso sería el ligamento glenohumeral inferior, ligamento glenohumeral medial y ligamento glenohumeral superior. Bueno, a continuación vamos a describir los otros ligamentos que posee también la articulación glenohumeral, dentro de los cuales el primero que encontramos es el ligamento acromioclavicular, que une el acromión con la clavícula. Encontramos el ligamento coracoacromial, que une el coracoides con la clavícula, que es establecido por este. Encontramos el tendón supraespinoso, que pasa justo aquí por encima y viene y finaliza aquí sobre la cabeza del húmero, perdón, sobre el tubérculo mayor. Encontramos también el ligamento transverso del húmero, que se ubica acá justo sobre este costado, justo en el surco intertubercular, donde sale el músculo del bíceps braquial. Cabeza larga. También encontramos el ligamento trapezoideo, el ligamento conoideo y también el ligamento transversal escapular. Okay, para finalizar, entonces contaríamos acá con el ligamento coracohumeral. Bueno, ahora hablando de las inserciones musculares, encontramos diversos músculos que podemos tener presentes acá. Primero encontramos en la parte anterior el músculo subescapular, acá con su tendón, el tendón subescapular. Contamos también con el músculo coracobraquial, que parte desde el coracoides. En la cara anterolateral contamos con el músculo deltoides. Y para la parte posterior contamos primero con el músculo supraespinoso, justo aquí arriba, en la parte superior de la escápula. Contamos con el músculo infraespinoso y contamos con el músculo redondo menor y redondo mayor, además del músculo dorsal mayor. Retomando la parte anterior, debemos mencionar que también sobre este costado parte el músculo bíceps braquial, cara corta y bíceps braquial, cara larga. ¿Listo? Aquí con su respectivo tendón. Y aquí sobre este costado contamos con el músculo del tríceps. Sobre este costado. Bueno, ahora pasando a la parte de las lesiones, encontramos las posibles luxaciones o las luxaciones más frecuentes que se pueden dar en la articulación glenohumeral, dentro de las cuales encontramos la primera como mecanismo indirecto y que pues la cual es la más frecuente, es la luxación indirecta. Esta generalmente se da cuando presentamos una abducción
y se presenta una rotación lateral, la cual genera que la cabeza del húmero entre en contacto con la parte anteroinferior de la cápsula articular, lo que genera que al ejercer una presión axial desgarre la cápsula articular y se salga de la misma, posicionándola de la siguiente manera, de las cuales presentamos tres tipos de lesiones más comunes. La primera, que es la subglenoidea, que prácticamente la cabeza del húmero se separa, o bueno, se sale de la cápsula articular. Cuando hablamos de la subcoracoidea, lo que pasa es que la cabeza del húmero tiende a subir un poco más, situándose prácticamente casi sobre el coracoides. Y cuando hablamos de la subclavicular, que sería el tercer tipo de lesión que se puede dar, sería cuando el húmero prácticamente de manera interna, después de desgarrar la cápsula articular, vendría a ubicarse muy cerca también a la clavícula. ¿Listo? El mecanismo directo es el más raro, se presenta de hecho muy rara vez, y se produce cuando la cara posterior de la articulación se desplaza hacia la parte anterior y desgarra la cápsula articular. Bueno, para finalizar en el tema de lesiones encontramos el labrum glenoideo, donde lo podemos clasificar de acuerdo al tipo de lesión que presente, que puede ser superior o inferior. El labrum glenoideo es la cobertura que presenta la cavidad glenoidea, dentro de la cual se puede presentar principalmente por el levantamiento de objetos pesados o por el lanzamiento de objetos, el lanzamiento de objetos por encima de la cabeza. Continuando con la presentación, encontramos que presentamos otra articulación, que es la articulación acromioclavicular. Esta pues es una articulación sinovial plana, dentro de la cual las superficies, se unen las superficies articulares que van desde el extremo lateral de la clavícula hasta el borde medial del acromion. ¿Listo? Que serían estas dos partes. Dentro de ella encontramos que se encuentra un refuerzo por los ligamentos acromioclaviculares, que sería el del acromion y la clavícula, y el otro sería tanto superior como inferior, y por dos ligamentos que también encontramos, que en este caso sería el trapezoideo y el coronoideo. Bueno, ahora pasando a las lesiones que encontramos en la articulación acromioclavicular, encontramos que son de 3 grados. La del primer grado constituye un estiramiento sin llegar a la ruptura de los ligamentos acromioclaviculares. En el grado 2 presentamos una ruptura, se presenta una ruptura de los ligamentos acromioclaviculares, pero en este caso no se presenta una ruptura ni desgarro de los ligamentos coracoclaviculares. En el grado 3 presentamos una ruptura tanto de los ligamentos acromioclaviculares y los coracoclaviculares. En este caso sería el trapezoide y el conoide. Para finalizar, en el tema de las articulaciones encontraríamos la articulación esternoclavicular. Esta es una articulación sinovial en forma de silla de montar, donde sus superficies articulares están representadas por superficies del esternón, que pues en este caso estaría ubicado aquí hacia la parte medial, con la escotadura clavicular, donde la superficie se encuentra ubicada en el primer cartílago costal, que estaría ubicado más o menos sobre este costado, y se encuentra unido lógicamente a las dos carillas vertical y horizontal del externo medial de la clavícula. En este caso sería esta. Para la presente se encuentran establecidos 4 ligamentos, que son los que refuerzan este tipo de articulación, dentro de los cuales encontramos el primero, que sería el ligamento esternoclavicular anterior. Contaríamos con un ligamento esternoclavicular posterior, también con un ligamento interclavicular situado justamente aquí, que prácticamente entre las dos clavículas, y finalizaríamos con el ligamento costoclavicular. A continuación seguimos con las lesiones externoclaviculares, dentro de las cuales encontramos 3 luxaciones específicas. La primera, que es anterior, dada por un mecanismo indirecto, en la cual por medio de un golpe en el muñón desplaza la parte lateral de la clavícula hacia atrás, generando esto que se vea una prominencia por delante del esternón. La segunda, que sería la posterior, que es por el mecanismo directo inverso, se explica de la siguiente manera: un golpe posterolateral desde la parte posterior, lógicamente, desplaza la clavícula hacia adelante. Bueno, para finalizar encontramos la bursitis subdeltoidea, que pues
Es una inflamación de la bolsa sinovial dada por movimientos repetitivos, especialmente en el manguito rotador. Ya para hablar de la biomecánica en específico del hombro, entendemos que el hombro pues, es denominado como un complejo articular debido pues, a que se compone de diversas articulaciones pues, que son necesarias para que el húmero pues, se posicione en el espacio. Encontramos algunas articulaciones que ya habían mencionado anteriormente, entonces, y ya la biomecánica la divide como verdaderas y falsas. Encontramos las verdaderas, que son tres, que sería la acromioclavicular, está acá, si se alcanza a ver creo, está la esternoclavicular, que está el esternoclavícula, y está la glenohumeral, que serían las verdaderas, y en las falsas ya se unen la escapulotorácica y la subdeltoidea. Bueno, entonces, para seguir hablando de la biomecánica, nos encontramos con que el hombro puede realizar diferentes movimientos, que a esto lo denominamos la osteocinemática. Entonces, ¿qué es la osteocinemática? Son los grandes movimientos que podemos ver a través de los ojos. Entonces, nosotros podemos ver que el músculo puede producir balanceos o giros. Por ejemplo, ¿en qué momento hace balanceo? Cuando hace una flexión y cuando hace una extensión, o cuando hace una abducción y una aducción, y un giro cuando genera una rotación o cuando hace una circunducción. ¿Listo? Eso sería la osteocinemática del hombro. Cuando hablamos de la artrocinemática, pues nos referimos a los micromovimientos que hay en las articulaciones. Entonces, estas pueden ser rodamientos, deslizamientos o rotaciones, pues según lo requiera para poder realizar el movimiento. Cuando hablamos de la artrocinemática, pues vamos a dar un ejemplo, que es cuando el húmero realiza la flexión. ¿Listo? Que sería esta. Entonces, pues hay ciertos grados, digamos, no es lo mismo estar acá a cuando ya está acá, pues son diferentes movimientos de las articulaciones. Entonces, en la fase 1, digamos que la articulación que más se mueve es la articulación glenohumeral, que es la que está ubicada acá, y está acompañada del ligamento coracohumeral y de los músculos, el redondo menor, mayor y el infraespinoso. En la fase 2, ya la articulación que más tiene movimiento pues es la articulación escapotorácica, con pues la compañía de diferentes músculos. Y en la fase 3, pues ya digamos que acá varios autores mencionan también que es importante tener en cuenta que, por ejemplo, cuando uno hace la flexión, no solamente se mueve el húmero, sino que también ya hacemos como una ayuda de nuestra columna vertebral, ¿sí? Entonces, por un costado, digamos casi siempre uno cuando levanta un brazo, entonces ahí se hace un movimiento en las vértebras. Y ya para terminar, entonces hablamos de la miocinemática. ¿Qué es la miocinemática? Es cómo participan los músculos en el movimiento. Entonces encontramos los músculos que son agonistas, los músculos que son sinergistas y los que son antagonistas. Entonces, cuando hablamos de los agonistas, son los músculos que realmente están realizando la acción. Los sinergistas son los músculos que ayudan a la acción, pero no es su acción principal. Y los antagonistas son los músculos que realizan una acción contraria. Entonces, acá, por ejemplo, digamos, vamos a hacer que en la flexión, por ejemplo, vamos a simular de que se está alzando una pesa, una mancuerna. Entonces, vamos a hacer la flexión y lo que estamos buscando es que nuestro músculo agonista es el bíceps braquial, pero que igualmente hay otros músculos, como puede ser, digamos, ya cuando vuelvo a hacer la extensión, hay otros músculos que serían los antagonistas, como el deltoides, ¿sí? Que no es la función de él, no le estamos trabajando a él, pero que ayuda a que cuando yo haga la extensión, digamos, no sufra una dislocación y mi brazo se vaya así, sino que lo pueda detener. ¿Listo? Estos movimientos, pues más que todos, son contracciones, y en las encontramos como contracciones isotónicas concéntricas y las contracciones isotónicas excéntricas. ¿Qué quiere decir? Casi siempre cuando hablamos de las contracciones isotónicas concéntricas, estamos hablando de los músculos agonistas y sinergistas. ¿Qué quiere decir? Que el músculo se acorta. Entonces acá tenemos, en el mismo ejemplo en la flexión, cuando hacemos una pesa, el bíceps está totalmente en flexión,
pero cuando lo estamos haciendo en extensión, pero cuando estamos realizando la flexión, el bíceps se va a cortar. Quiere decir, se va como a reducir, se va a volver más pequeño, por decirlo así. Pero cuando hacemos otra vez la extensión, entonces es una contracción isotónica excéntrica, que es cuando el músculo se extiende. También es claro, pues, aclarar que, digamos, así este músculo, el bíceps, está en contracción isotónica concéntrica. Hay otros músculos, ejemplo puede ser el deltoides, que ya está haciendo una contracción isotónica excéntrica, para que al hacer la flexión no se me vaya de una vez el húmero hacia atrás, sino que hace una fuerza para que nosotros podamos controlar el movimiento. Para terminar la parte biomecánica, pasamos al punto de los planos y ejes. Este permite en el movimiento de flexión y extensión en el eje, que se mueva en el eje transversal y el plano sagital. Para la abducción y aducción del hombro, este se mueve en el plano frontal, así, que viene en adelante y atrás, y en el eje antero-posterior, que va así, que igual divide en adelante y atrás. Abducción y aducción. Para finalizar, encontramos que dentro de los movimientos de la articulación encontramos rotaciones tanto externas como rotaciones internas. Cuando hablamos de una rotación externa, estamos hablando de una rotación en el plano sagital, y cuando hablamos de una rotación interna, estamos hablando en el plano frontal, con el eje longitudinal.